Y justamente la palabra que yo quería compartir hoy tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con lo que vamos a estar celebrando, con la cena. Dice allí 1 Corintios capítulo... Pasaje conocido que usamos en la cena del Señor, que es 1 Corintios 11, 23, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros... Solo un segundo que voy a poner mi ayudante aquí, que es el cronómetro. Ahí. Jesús, la noche fue, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Así también, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces Jesús dice aquí, o sea, Pablo hablándole a los corintios, pero repitiendo las mismas palabras de Jesús, dice: esta copa, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebiera. O sea, este es el nuevo pacto. Y ahí, entonces la palabra que vamos a compartir es sobre un pacto mejor. ¿Verdad? Un pacto mejor es el título de la palabra. Cierra sus ojos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos rendimos ante ti, nos rendimos ante tu palabra y te pedimos que hables a nuestro corazón. O sea, que tu palabra pueda quedar clara, Señor, entendible en el corazón de tus hijos, que podamos tener luz y revelación de ella, Señor. Habla con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, si nosotros vemos en la Biblia, ella está dividida en dos partes, ¿verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. O también podríamos decir que ella está dividida en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿verdad? El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y dice la Biblia aquí, Jesús y Pablo repitiendo después: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces hubieron dos pactos. El primer pacto que Dios le da al hombre fue allí en el Antiguo Testamento, cuando a través de Moisés Dios le da las leyes, la ley, ¿verdad? La ley es: no robarás, no matarás, no darás falso testimonio. Solo que no era solamente esos 10 mandamientos, eran 613 mandamientos, bien complicado, ¿verdad? Ese era el antiguo pacto. Y ahí creo que sucede, infelizmente, muchas veces, dentro de las iglesias, inclusive hoy en día, nosotros no escuchamos mucho sobre ese nuevo pacto. Normalmente hablamos, se menciona cuando se va a celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Pero ¿cuál es ese nuevo pacto? O sea, ese mensaje que el Señor trae a través del nuevo pacto. Es el mensaje de que de la gracia, que ya está allí escrito en el Nuevo Testamento, pero que tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, si nosotros fuésemos a definir el Nuevo Testamento, fuésemos a hacer un resumen de la Biblia, ¿cuál sería el resumen? Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y nos hizo libres de toda condenación. O sea, eso es lo que Jesús dice aquí: celebren esa cena. Al celebrar esa cena, ustedes están recordando que yo hice un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es en mi sangre. O sea, la sangre de Jesús marcó ese nuevo pacto. Como decíamos, infelizmente, ¿verdad? Ese nuevo pacto muchas veces no es muy hablado en el mundo cristiano hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántos sermones nosotros escuchamos en nuestras vidas que tienen que ver con el nuevo pacto? ¿Cuántos predicadores usted escucha en la internet que hablan sobre el nuevo pacto? Nosotros es más común escuchar dentro de las iglesias el antiguo pacto, la ley, ¿verdad? Hablar más sobre el antiguo pacto que sobre el nuevo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil yo decirle a ustedes: si ustedes pecan se van para el infierno, ¿verdad? Si ustedes roban al Señor, cuidado con robarle al Señor. El juicio del Señor va a venir sobre la vida de ustedes. Es mucho más fácil decirle eso. Si ustedes se desvían y van cruzando por la calle y los choca un auto, le cae un árbol en la cabeza,
se mueren y se van para el infierno. Es mucho más fácil decirle eso. ¿Por qué? Porque usted dice, no, yo entonces ni loco. De esta iglesia no salgo ni loco, porque si me llega a pasar cualquier cosa me voy derechito al infierno. No es más fácil. Pero si ahora yo digo que Cristo ya pagó un precio, que ya fue perdonado, que sus pecados ya fueron borrados, que no hay nada que nosotros hagamos para estar más cerca de Dios y no hay nada que nosotros hagamos que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Qué es lo que decía Pablo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, ¿verdad? Lo alto, lo profundo. ¿Quién nos separará? ¿Algún ángel? ¿Algún demonio? ¿Quién nos va a poder separar? Si nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Muchas veces nosotros pensamos que nuestras actitudes o nuestro comportamiento nos separa del amor de Dios, ¿verdad? Y la gracia es que, favor inmerecido. Muchos cristianos dicen, no, pasa que pastor, que si hoy en las iglesias hablamos sobre la gracia, las personas van a salir a pecar por ahí. ¿Por qué? Porque si ya son perdonados, si ya son salvos, independientemente si pecan o no, entonces van a salir pecando por ahí. Mentira del infierno y mentira del diablo, ¿verdad? Porque cuando usted tiene un encuentro con Cristo y nace de nuevo, usted no va a querer salir a pecar, porque su nueva naturaleza no combina con la vida del pecado. Entonces, el pacto que el Señor nos dejó a través de la sangre de Cristo es un mejor pacto, ¿verdad? Un pacto mejor. Y ahí queremos hablar sobre el primero, ¿verdad? El primero dice allí en Éxodo 24:7, ¿verdad? El primer pacto que Dios le da al hombre, dice así, Éxodo 24:7. Después tomó el libro del pacto, ¿el libro de qué? Del pacto, y lo leyó ante el pueblo. Y ellos respondieron, mire lo que respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. O sea, Dios dice, yo quiero relacionarme con ustedes. Suban aquí al monte Sinaí. Moisés, habla con el pueblo, porque yo elegí un pueblo de reyes y sacerdotes para mí. Yo quiero que toda mi nación sean reyes y sacerdotes. Entonces, ¿cuál era la función del sacerdote? Ministrar a Dios, hablar con Dios y traer a aquellos que no conocen al Señor el mensaje de parte de Dios. Ese era el deseo del corazón de Dios. Dios le dice a Moisés, trae el pueblo al monte Sinaí y yo voy a hablar directamente con ellos. O sea, yo no quiero un intermediario. Pero cuando ellos iban caminando al monte, en dirección al monte, dice que escucharon los truenos, relámpagos y se asustaron. Vieron que humo salía del monte, se asustaron y dijeron, si nos acercamos al monte vamos a morir. Hay que decir, Moisés, no, Moisés, habla vos con Dios. Todo lo que Dios diga que tenemos que hacer, nosotros vamos a hacer. Y todo lo que Él diga vamos a obedecer. Entonces, normalmente eso es lo que muchas personas piensan, que nosotros conseguimos obedecer. Que todo lo que el Señor diga lo vamos a hacer. Mentira. El pueblo estaba engañándose. Y Dios dice, bueno, ustedes quieren obedecer. Ustedes no quieren hablar directamente conmigo. Ustedes quieren una ley. Yo les voy a mandar una ley. Pero ¿cuál era el problema? La ley no era para ser obedecida. ¿Por qué? Porque nadie la iba a conseguir obedecer. La ley era para mostrarles quién ustedes son. O sea, Dios le estaba diciendo, yo te voy a mostrar quién sos vos. ¿Querés ver quién sos vos? Mirá, te voy a poner plata, te voy a dar plata. Hay un dicho que dice, usted quiere conocer a una persona, dele plata. ¿Verdad? Cuando la persona tiene dinero, usted sabe quién realmente es, si es humilde o si es arrogante. ¿Verdad? Dios le dice, yo le voy a dar algo para que ustedes vean quiénes son. Aquí está la ley. Ustedes van a ver que ustedes nunca me van a conseguir obedecer todo. ¿Verdad? Ustedes no van a conseguir obedecer todo. Tal vez obedezcan algunos mandamientos, pero no van a conseguir obedecer todo. Ese era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento eran leyes para ser cumplidas. El nuevo pacto es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, las personas no conseguían permanecer fiel. Pero en el nuevo pacto nosotros tenemos a alguien que permaneció fiel, alguien que fue fiel, y a través de él, a través de la sangre de Cristo, que nosotros entramos en ese pacto. Dice Hebreos 8, ¿verdad? Hebreos capítulo 8, versículo del 8 al 12. Hebreos 8, del 8 al 12, dice así. Pero Dios,
Esta es la NBI. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor. Dios reprochándole, ¿qué dice ahí en esa versión? La misma, usate la misma, tal vez usted tenga otra versión ahí. Pero este dice, pero Dios reprochándole sus defectos dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Usted sabe de dónde sacó estas palabras el autor de Hebreos? Fueron las palabras que Jeremías había dicho en el Antiguo Testamento. Jeremías había dicho en el Antiguo Testamento, dice Dios que vendrá un tiempo en que Él hará un nuevo pacto con la casa de Israel. Dice, porque ustedes me desobedecieron. Dice, Dios le estaban reprochando aquí. Dice, vendrán días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con ustedes. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto no les sirvió. Porque ninguno de ustedes consiguieron obedecerme. Y como ninguno de ustedes consiguieron obedecerme, yo los rechacé. Dice aquí, ya que ellos no permanecieron fieles a mí, a mi pacto, yo los abandoné. O sea, ¿por qué? Porque el pueblo no conseguía cumplir el pacto que Dios había colocado. ¿Verdad? El pueblo pensaban que era solamente obedecer, pero ellos no conseguían obedecer. Entonces Dios le dice, bueno, como ustedes no consiguen obedecer, yo le voy a hacer un nuevo pacto, un pacto totalmente diferente. ¿Verdad? ¿Y cuál es lo bueno de este nuevo pacto? ¿Verdad? ¿Cuál es lo importante de este nuevo pacto? Muchas veces nosotros pensamos que ese nuevo pacto Dios lo hizo con nosotros, ¿no es así? ¿Cuántos creen que ese nuevo pacto Dios lo hizo con nosotros? No, Dios lo hizo en cierta manera, sí, pero en verdad Dios no hizo ese pacto con nosotros. Dios hizo ese pacto con su Hijo Jesús. Y todo aquel que cree en Él entra en ese pacto. Todo aquel que cree en Jesús, en su palabra, dice la Biblia que somos colocados en Él. Y como el pacto es del Padre con el Hijo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros también entramos porque estamos ¿en dónde? En el Hijo. ¿Verdad? Fuimos colocados en Cristo. O sea, ¿cuál es este nuevo pacto? El antiguo pacto era un pacto Dios con el hombre. ¿Verdad? Dios, un Dios todopoderoso, un Dios fiel, un Dios que nunca falla, un Dios que no tiene sombra de variación, un Dios que no cambia, un Dios que no se vuelve atrás con un hombre que promete y nunca cumple. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacemos fin de año? Hacemos una lista, ¿verdad? La palabra es, ¿cuál es la palabra? Es resolución. Resoluciones para el 2023. 2023 voy a salir a correr mínimo 2 días a la semana. 2023 voy a dejar de comer pan y voy a comer más frutas y cereales. Voy a comer una comida más saludable. 2023 seré un mejor padre. 2023 seré un mejor marido. 2023 seré un mejor hijo. 2023 seré una buena esposa. 2023 seré un buen pagador. 2023 seré el mejor empleado de mi trabajo. Daré ejemplo. Cuando llega el 2023, pasa el 2023 y usted va a marcar cuáles promesas usted cumplió. Esta, no pude. Tú sabías que yo quería, pero no pude. Esta aquí intenté, comencé, pero tampoco. Esta aquí casi fui, pero no. Cuando usted va a pasar todo eso a limpio, ¿cuántas resoluciones usted consiguió cumplir? Yo no sé si usted como yo, probablemente muchos objetivos que usted se pone falla durante el caminar. Entonces, imagínense, el pueblo de Israel no era diferente de usted.
El pueblo de Israel también dice, Señor, dinos lo que tenemos que hacer y nosotros lo vamos a hacer, nosotros lo vamos a cumplir. Pero ellos desobedecieron también, o sea, la promesa que ellos hicieron, rompieron. ¿Verdad? La promesa que ellos hicieron, fallaron. Y aquí, ¿verdad? Uno de los puntos es que es una promesa rota. Dice allí en Éxodo 24, el 3 y el 7. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. O sea, Moisés dice, mira, aquí está la ley. Dios dijo, no robarás. Dios dijo, no harás esto, no harás lo otro. Y el pueblo dice, nosotros cumpliremos con todo lo que Dios dice. Y dice, haremos todo. Y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. La ley tenía 613 mandamientos. Y alguno de esos mandamientos, si usted fallase, era pena de muerte. ¿Verdad? Por ejemplo, si una mujer era encontrada en adulterio, fallaba. Si usted era encontrado, no sé, adorando un ídolo o algo así, tenía que limpiar toda la casa. Si usted robaba algo que era del templo, algo que era del Señor, toda la familia, plaza pública, y agarren las piedritas y comiencen a tirar. O sea, esa era la ley. Dios le dice, ustedes quieren esta ley. ¿Por qué? Porque antes de la ley, Dios no se relacionaba con el pueblo de Israel. Muchos pueden pensar que todo el Antiguo Testamento era ley, no era. Los primeros hombres de Dios, ellos no vivían debajo de una ley. Ellos vivían debajo de una alianza. Abraham vivió debajo de una alianza por la fe. Isaac, Jacob, ¿verdad? Y José, que citó aquí también Juan. Ellos no vivieron debajo de una ley. Ellos creían a Dios, obedecían a Dios. Y dice la Biblia que la fe de ellos les fue contada por justicia. O sea, si nosotros estamos familiarizados con la ley, sabemos que toda la historia de Israel fue fracaso tras fracaso. ¿Verdad? 2 por 3 el pueblo de Israel tenía que ser llevado cautivo. Miren lo que dice Hebreos allí, capítulo 6, versículo 17 al 19. Hebreos 6. Del 17 al 19. Por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la garantizó con juramento para que por las cosas inmutables, ¿qué es una cosa inmutable? Que no cambia, ¿verdad? Es lo mismo siempre. Por las cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea, la Biblia dice que es imposible que Dios mienta, porque Él no cambia. Tengamos un fortísimo estímulo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Tenemos la esperanza que como ancla de vida segura y firme. Tenemos la esperanza como ancla de la vida segura y firme y que penetra aún dentro del velo. O sea, el autor de los Hebreos aquí dice, nosotros somos herederos de una promesa, ¿verdad? Y esa promesa Dios nos hizo. Y el Dios que nos hizo esa promesa, Él no puede fallar. Él no cambia, porque Él no puede mentir, ¿verdad? Dios no miente. Y como Él no miente, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo confiar. Si yo sé que hay una persona que me promete algo y sé que esa persona no miente, yo creo confiadamente. Ahora, si nosotros que somos hombres muchas veces fallamos, ¿verdad? Muchas veces cambiamos, el ser humano es muy cambiante, ¿verdad? A veces uno no conoce ni a sí mismo se conoce, ¿verdad? Decir muchas veces que yo conozco, no, yo conozco al Seba, yo conozco a Marcelo, hace 20 años que trabajamos juntos, usted no conoce el corazón del ser humano. El ser humano cambia rápido. ¿Verdad? El ser humano es una cosa así que un día es una cosa y al otro día puede cambiar. Hay gente que usted dice, pero se le voló la cabeza, ¿qué le pasó a fulano? ¿Por qué hizo eso? Mató todo el mundo. Parecía tan buena gente, trabajador, buen padre de familia, buen esposo, y de repente mató todo el mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano cambia. Pero la Biblia dice que esta promesa fue hecha con un Dios que no cambia y que prometió por sí mismo. O sea, Él hizo la promesa por sí mismo. Y la Biblia dice que esa promesa entonces que es un ancla.
¿Qué es el ancla? El ancla es cuando el barco llega a un puerto, lanza el arca y aquí no salgo y aquí no me mueve nadie. O sea, no me voy a mover. Por más que soplen los vientos y las tempestades, no me voy a mover. O sea, el pacto que Dios hizo, el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, que juró por sí mismo, es un ancla para su vida. Entonces, si usted quiere confiar en alguien o en algo, confíe en las promesas de Dios. Dude de usted mismo, pero nunca dude de Dios. ¿Verdad? Dude de yo en verdad soy incrédulo a veces. Entonces yo dudo de mí, pero nunca puedo dudar de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo un pacto, Él hizo un nuevo pacto que era mucho mejor. Y ese pacto fue hecho entre Dios Padre y Dios Hijo. Por un lado, Dios Padre que no miente, por un lado Jesús que es la verdad. ¿Verdad? Sí, interesante que en el Antiguo Testamento, como nosotros siempre decimos, el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo. Y allí en el Antiguo Testamento, la primera mención de pacto, aquí, o una de las primeras menciones de pacto, fue el pacto abrahámico, ¿verdad? El pacto que Dios hace con Abraham. Y dice la Biblia allí en Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, Dios le hace una promesa a Abraham y jura por quién? Por sí mismo. ¿Por qué? Porque él no podía jurar por uno mayor. Ya vio que las personas normalmente dicen, no, te juro por la vida de mis hijos que yo nunca haría eso, nunca hice eso. Te juro por la tumba de mi madre o de mi padre que yo no te engañé. Te juro por lo más precioso que tenga en esta vida que yo no haría eso, no hice eso. ¿Verdad? Normalmente juramos por eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Siempre juramos por algo mayor que nosotros. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos no tenemos tanto valor así. Pero la Biblia dice que Dios, no teniendo nada mayor que Él para jurar, juró por sí mismo. ¿Verdad? Juró por sí mismo de que Él haría un nuevo pacto, de que Él cumpliría ese nuevo pacto. Amén. Dice, Él hizo y cumplió. Y es interesante aquí en Génesis 15:17, ¿verdad? Como decíamos recién que el antiguo es sombra del nuevo. Dice la Biblia allí en Génesis 15:17 que cuando Dios hace el pacto con Abraham, Él lo coloca para dormir y en medio de la noche se aparece, dice, un fuego. Dice allí Génesis 15:17. Y sucedió una vez que el sol se puso y hubo oscuridad, que aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego. Pasó por medio de los animales de fuego. Apareció un horno humeante y una antorcha de fuego pasó por en medio de los animales divididos. O sea, estaba Abraham, Dios le dice, bueno, trae unos animales, o Dios trajo unos animales, los mata, hace el símbolo que conocemos del infinito, haciendo un pacto infinito con Abraham, pero en el momento que Abraham duerme, dice que aparecen dos cosas importantes aquí. Hay una versión que dice horno humeante, tal vez usted tenga otra palabra ahí, no sé si otra versión. Pero apareció un horno humeante y apareció una antorcha de fuego y el pacto se hizo, ¿verdad? Y eso apunta para quién? Que el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham fue hecho entre el Padre y el Hijo. Allí estaba, era de cierta forma ese horno humeante y esa antorcha de fuego, ¿verdad? Era una representación, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos muchas veces Dios manifestándose en la tierra, una representación de Dios Padre y Dios Hijo haciendo un pacto ¿con quién? Con Abraham. O sea, es una imagen buena, una imagen preciosa del pacto que Dios hace con nosotros. Y ahí usted puede preguntar, pero Dios no hizo un pacto con el hombre. Dios no hizo un pacto con el hombre como nosotros dijimos. El pacto de Dios no fue con el hombre. El pacto de Dios fue con Cristo. Dice Romanos 5:9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. O sea, ¿qué es lo que sucedía cuando el pueblo fallaba la ley? ¿Eran qué? Castigados. Cuando el pueblo no obedecía la ley, eran castigados. Una plaga, un virus, una muerte, sequía, de todo lo malo venía cuando el pueblo fallaba, desobedecía la ley.
Pero la ira de Dios se manifestaba. Cuando el pueblo no obedecía la ley, la ira de Dios se manifestaba sobre el pueblo. Y como todo el pueblo que vivía bajo la ley nunca obedecía, vivían de continuo ¿en qué? Bajo la ira de Dios. Solo que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la ira de Dios ya cayó una sola vez en Cristo. Toda la ira de Dios fue llevada allí en la cruz del Calvario y Cristo entregando su vida, dice la Biblia, que fuimos justificados. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios? ¿Verdad? Muchos cristianos viven todo el tiempo con miedo, ¿verdad? Todo el tiempo con miedo de que me vaya a pasar algo. Pequé ayer, voy a salir a la calle. El pastor Aloysio, el pastor presidente, cuando se convirtió, que era adolescente, ¿te sabes los problemas de algunos adolescentes que ya existían en aquella época y hoy en día con la internet sucede más? Pero hay un gran problema en los adolescentes que muchas veces es ver pornografía, ¿verdad? Y él dice que, como todo adolescente, él pasó esa fase también en la vida de él. Y cuando él salía, ya era cristiano, ¿verdad? Cuando él salía, que iba a estudiar, a veces pasaba el ómnibus y decía, no voy a subir a este ómnibus, porque vaya que Dios manda un castigo, cae un rayo sobre ese ómnibus y mata a todo el mundo por mi culpa. O sea, usted se ríe, pero hay mucha gente que piensa así hoy en día, ¿verdad? Piensa así, no, yo no fallé, yo no llegué a cumplir todo, Dios me va a castigar. La Biblia dice que la ira de Dios ya cayó. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto superior con nosotros. Allí en Hebreos 8:12 dice, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cuándo fue eso? 2000 años atrás se cumplió ese pacto en Cristo. Y la Biblia dice que Dios perdona mis iniquidades, o sea, aún antes de yo cometer las iniquidades, ya me perdonó. Y la Biblia dice que de mis pecados jamás se acordará. O sea, amnesia le da. O sea, él no se acuerda más de su pecado. No, pero sí, yo pequé, no me acuerdo, dice Dios. Él es el que está diciendo. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. O sea, ¿cuándo fuimos llenados? ¿Cuándo fuimos sellados en ese pacto? Cuando oímos el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y ese mensaje trajo salvación sobre nuestra vida. Creímos y la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido. O sea, Dios selló ese pacto ¿cuándo? Colocó el sello de ese pacto ¿cuándo? Cuando creímos, cuando lo recibimos y cuando el Espíritu Santo pasó a habitar en nosotros. En el Antiguo Testamento hay palabras que muchas veces nos gustan, ¿verdad? Y a veces las alabanzas uno tiene que filtrar algunas alabanzas, ¿verdad? Había un pastor que decía que todo compositor tiene que tener un pastor cerca para componer. Que la cantidad de alabanzas que hay en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que, por ejemplo, que se vaya todo menos tu presencia, que el Espíritu Santo no me deje. Entonces, en el Antiguo Testamento, David decía, en el Salmo 51:11, él decía, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Espíritu Santo. Muchos cristianos todavía recitan ese salmo, Señor, no me quites el Espíritu Santo, usted fue sellado, no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás. Dios no le pone el Espíritu, se lo saca. Eso es en las religiones, no puedo citar nombres, en las religiones sucede eso. El Espíritu entra, el Espíritu sale, el Espíritu entra, el Espíritu sale. Pero Dios lo selló. ¿Qué sellar? Ya está, ya fue, ya está el Espíritu Santo. Entonces en el Nuevo Testamento dice, porque el que se une al Señor, se hace uno con Él en el Espíritu. La palabra aquí se hace uno es amalgama. Amalgama es, una vez que se unió, usted no puede separar. Usted agarra un huevo, harina, rolla, mezcla todo, hace una torta
y yo después le digo, saca el huevo ahí, devolvémelo, se amalgamó, no hay, no puedo sacarlo. La Biblia dice que el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu, decía Corintios 6:17. ¿Verdad? También Hebreos 13:5 dice, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. O sea, la promesa del nuevo pacto es que el Señor nunca nos va a abandonar. O sea, Cristo es el mediador de ese nuevo pacto. Por eso es que ese nuevo pacto es superior. Hebreos 9:15 dice así, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Qué es mediador? El que hace aquí el intercesor, ¿verdad? Está, por ejemplo, el Seba alquiló hace poco una casa, no sé si fue a través de un contador o algo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el mediador? El mediador normalmente hay una inmobiliaria, usted es el inquilino, el otro el dueño, él hace que entre los dos hagan un pacto, un contrato, ¿verdad? Firmen un contrato y diga, yo voy a pagar todos los meses en tal fecha, y el dueño diga, si cumple o no cumple alguno de los requisitos, está fuera, lo corro. Si el dueño no cumple uno de los requisitos, tiene que, no sé, devolverle el dinero al inquilino. Y el mediador sería la inmobiliaria, ¿verdad? En ese caso. La Biblia dice que Cristo es nuestro mediador. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para librarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Hebreos 8:6 dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. O sea, ¿por qué es que mejor? ¿Por qué este pacto es mejor? Porque se basa en mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas? En el Antiguo Testamento usted cumplía, era bendecido. Fallaba uno de los puntos, usted era fulminado. En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que sucede? Usted, si obedece la voz del Señor, es bendecido. Ya no somos más maldecidos porque Jesús llevó toda la maldición en la cruz del Calvario. Simplemente muchas veces perdemos las promesas de Dios sobre nuestra vida. Pero usted no va a ser condenado. Dios no va a mandar una plaga sobre su vida. Simplemente va a perder de disfrutar lo que Dios tiene en nosotros, ¿verdad? Pero lo que Dios tiene para nosotros es a través de ¿qué? De la fe. En el Antiguo Testamento el pueblo tenía que hacer para merecer. El pueblo tenía que hacer rituales para ser bendecido. En el Nuevo Testamento es creer que Jesús ya lo hizo por mí. Creer que Él ya pagó un precio por mí. Creer que todo lo que Él dice que está escrito en la Biblia ahí es verdad. Y cuando yo creo que todo eso es verdad, ¿qué es lo que sucede? Si cumple esa promesa, ese pacto que el Señor hizo sobre nuestras vidas. ¿Verdad? Amén. Y otro de los puntos también, ya finalizando, es la garantía de nuestra salvación. ¿Verdad? Muchos cristianos hoy en día también viven, otra de las dudas de ellos es si son salvos. ¿Verdad? Muchos cristianos en el medio evangélico, hay muchas personas que viven con ese miedo constante si van al infierno o si van a ser salvos. ¿Verdad? Muchas personas dicen, pero si yo he sido infiel muchas veces, ¿será que aún así yo puedo ser salvo? ¿Verdad? ¿Por qué? Estábamos conversando con unos familiares de cristianos allá en Brasil, ¿verdad? Que decía así, no, si yo obedezco toda la ley, o sea, si yo no peco, soy salvo. Pero si yo peco, soy condenado, me voy para el infierno. Eso así es lo que muchas personas creen. Y ahí mi pregunta es, usted no peca nunca. Allá, levante la mano el que nunca peca. Levante la mano el que nunca peca. No se atreven a decir, ¿cómo que no? Levante la mano el que nunca peca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si fuese porque usted nunca pecaría para ser salvo, estaba en el horno, estaba frito. Entonces, nosotros siempre vamos a fallar. Siempre. Vaya que en el momento que usted está caminando en la calle, usted pecó y viene Cristo en ese momento. Usted se va a quedar. Esa es la idea que muchas personas tienen. La pregunta que muchas veces las personas dicen es, si los pecados de ellos de alguna forma cancelan
el pacto que Dios hizo con usted? ¿Será que los pecados, será que usted tiene tanto poder así para cancelar un pacto que fue hecho entre Dios y su Hijo en la cruz del Calvario? ¿Será que sus pecados tienen tanto poder para cancelar ese pacto, esa promesa que Dios hizo sobre nuestras vidas? Ese pacto no es con usted, ese pacto es con Dios. Y la Biblia dice que Él juró por sí mismo, entonces Él va a cumplir, como decía Hebreos 6:13, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Entonces Dios hizo esa promesa. Su garantía es Jesús, ¿verdad? El contrato, el pacto que Jesús hizo con nosotros, Dios hizo con nosotros, no tiene las letras chiquitas que usted a veces no las lee. Se ve que hay contratos que le meten las letras chiquitas. Estábamos volviendo de Brasil ahora cuando estábamos regresando y pasamos por la frontera allá en Jaguarón. Estaban en migración y de repente había un señor adelante mío que era residente brasilero, pero no sé qué confusión hizo, que entró como turista y se le pasaron los días. Y ahí el policía, el policía federal, ¿verdad?, de inmigración, le dice: usted se pasó, señor, 10 días y va a tener que volver aquí el lunes para ver cuál va a ser la resolución, si va a llevar una multa o no. Y él dice: pero yo soy residente brasilero. No sé, pero aquí aparece que usted pasó el tiempo. Usted es residente, pero usted entró como turista. Entonces usted tenía 90 días para estar aquí. Vencido ese plazo, usted tiene que salir o aún dentro del país, ir a inmigración y renovar, y tiene 90 días más. Y ahí de repente ese policía de inmigración va y me da yo estaba atrás en la fila viendo todo, va y me dice: tomá, firma aquí, dice. Y yo digo: ¿qué firma ahí? Sí, tenés que firmar como que yo le di ¿cómo se dice? Esa atención, o le advertí a él que venció el plazo, firma aquí. Yo digo: yo tengo que firmar. ¿Por qué tengo que firmar? ¿Verdad que era policía de inmigración, era autoridad? Pero ¿cómo me va a hacer firmar un papel que yo no sé lo voy a firmar? Ahí enseguida digo: no, este señor está con este muchacho, dile al muchacho que firme, yo no voy a firmar nada. ¿Por qué? Porque a veces usted se mete a firmar documentos y a veces vienen las letritas chiquitas que dicen: si no paga en tanto plazo, le cobramos 5 veces más. Y ahí cuando usted no ve esas letritas y se vence y va a pagar, ¿qué es lo que sucede? 5, ¿dónde está eso? Está aquí en el contrato. O sea, la promesa de Dios no tiene letras chiquitas. Amén. Entonces, esa es nuestra seguridad. Y finalizando, colóquese en pie. El nuevo pacto es Dios sustentando todo. ¿Verdad? En este nuevo pacto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. ¿Verdad? Tiene que ver, muchas veces las personas piensan que tiene que ver con su dedicación. O sea, yo cumplo las promesas del Señor, ¿verdad? Yo obedezco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces las personas piensan que tiene que ver este nuevo pacto con su dedicación, con su compromiso y fidelidad con Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? No se trata de nuestra fidelidad para con Dios, se trata de la fidelidad de Dios para con nosotros. ¿Verdad? Esa es nuestra seguridad, que Dios va a cumplir cada una de sus promesas, ¿verdad? De que todo lo que Dios prometió nosotros podemos descansar con seguridad de que Él hará. Entonces, ¿qué es lo que Dios prometió para su vida? ¿Qué es lo que usted está esperando en Dios? Usted puede tener la seguridad de que Dios va a cumplir. ¿Por qué? Porque este nuevo pacto es mejor. El nuevo pacto que Dios hace con nosotros hoy es mucho mejor que el antiguo pacto. Amén. Entonces vamos a estar aprovechando, celebrando ya que está ahí, si podés distribuir. Vamos a estar celebrando la cena del Señor, que es el nuevo pacto, el nuevo y mejor pacto que el Señor nos hace. Amén.